Hola gente, bienvenidos a Peleagudos, mi nombre es Michael Calderón. Yo soy Fátima Toche y el día de hoy tenemos a nuestro primer invitado en Peleagudos, Fajri Rullón, director de Rockstar Avilés. ¿Qué tal, Fajri? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, el tema de hoy, el que nos va a ocupar este programa, que va a ser un poco más extenso del usual, vamos a hablar un poco de documentales inspirados en íconos de la música, que es algo que tiene una historia bastante larga, pero que parece que tuvieran títulos mucho más conocidos recientemente, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso y también de la nueva película Rockstar Avilés, que ya está en cartelera. Fajri, ¿por qué crees que este subgénero que se ha creado y que cada vez tiene más fuerza de este tipo de documentales sobre figuras de la música va cada vez en alza? Por ejemplo, hemos visto en la ceremonia del Oscar dos documentales, uno Nina Simone y el otro el de Amy Winehouse, nominados al Oscar. Bueno, yo creo que hay varios motivos, ¿no? Uno de ellos es que con el pasar de los tiempos vamos acumulando más estrellas, ¿no? Más estrellas de la música o personajes públicos, los cuales se merecen un documental, una película. También creo que tiene mucho que ver la tecnología. Ahora está más al alcance de muchos realizadores poder autofinanciarse o no depender mucho de un financiamiento para poder hacer un proyecto de este tipo, ¿no? Creo que la combinación de esas dos cosas hace que hayamos visto en los últimos años una explosión, digamos, de documentales musicales, ¿no? Sí, y lo que suele pasar con este tipo de documentales es que siempre responden a la visión del director. Por ejemplo, uno ve el documental de Amy y digamos que no explora las partes sórdidas de la vida de Amy Winehouse, que es el recuerdo que uno tiene cuando ella desapareció a los 27 años, sino cuestiones de que van desde la infancia. Digamos que trata de aterrizar al personaje, trata de sacarle de todos esos aspectos que pudieron haber enturbiado un poco la imagen, y eso también imagino que depende de la visión del director que tiene sobre el artista al cual va a tratar, ¿no? Sí, bueno, pero también, o sea, inevitablemente ese documental se transforma en un drama. Es un drama desde un inicio, ¿no? Al igual que lo es Cobain, que también ha sido muy comentado, porque la vida del artista en este caso fue un drama, ¿no? No es como, por ejemplo, el reciente documental de Keith Richards. Claro. Es un placer verlo porque ahí tú tienes al artista narrándote aspectos desconocidos y muy bien filmado. Entonces, ahí no hay un subgénero dentro de lo musical, es el artista. Claro, ¿no? y eso está hecho en función, y digamos, para su lucimiento, ¿no? Exacto. Es como que lo que hace es incidir sobre la percepción que uno tiene sobre Keith Richards como alguien excéntrico y genial y desbordante de imaginación, ¿no? Exacto. Sí, pero también creo que también es cuestión de buscar un poco, ¿no? Porque ahora, que es otro de los motivos por los cuales tenemos también más documentales, es que hay más plataformas para verlos. Antes dependíamos de un MTV o A&E o History Channel, ahora tenemos Netflix y otras tantas plataformas online que nos permite disponer sí o sí de más material porque estas plataformas necesitan contenidos. Entonces nos empiezan a ofrecer más, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que a mí me pasó hace poco fue que vi Cobain e inmediatamente después vi en Netflix un documental de la BBC de Kurt and Courtney. Entonces, podías comparar, ¿no? La visión de dos directores totalmente distintos, en momentos totalmente distintos, sobre el mismo personaje, pero que eran grandes historias las dos distintas, ¿no? Fajri, ¿y tú consideras, bueno, al menos desde tu punto de vista como director, cuánto cambia la mirada o la percepción del director frente a la figura, siendo o no fanático de esta? En realidad no debería cambiar nada, porque si hablamos estrictamente de la palabra documental, deberíamos trasladar la realidad al tiempo que determinemos, ¿no? Pero hay matices, ¿no? De hecho, hay matices, ¿no? Uno siempre le va a dar más relevancia a otro. También uno habla a veces a través de los testimonios. El director, no hace falta poner una locución en off, o sea, ya los testimonios a la hora de editar tú eliges qué va y qué no va, y ya estás en cierto modo dando una opinión, ¿no? Porque puedes obviar algunas cosas que tú crees que no pueden beneficiar al artista o lo pueden perjudicar, ¿no? Entonces, sí influye, no debería, pero creo que hasta ahora lo que yo he visto, insisto en esta comparación entre Cobain y Kurt and Courtney, porque Kurt and Courtney, no sé si la vieron, el director narra ya
toda su travesía para poder contar la historia y todos los problemas que tuvo. Y es como que uno tiene que terminar juntando películas para tener el espectro completo de un artista, porque es cierto, como tú dices, en un documental tiene que tratar de ser objetivo sobre el artista, pero tampoco te puede contar toda su vida y te cuenta lo que del director en realidad te quiere contar sobre ese artista, ¿no? Entonces, ¿qué tanto del director hay en un documental y qué tanto del artista al que retrata puede haber en un documental? En realidad ya depende de los criterios, ¿no? Lo que yo he visto hasta ahora creo que ha sido fiel reflejo de lo que han querido vendernos, ¿no? El documental de Amy, por ejemplo, ha sido muy cuidadoso, ¿no? Otro director de repente lo hubiera visto de otra forma, hubiera insistido más en el tema de las adicciones y todo eso, pero también es cierto que no lo hubieran permitido usar el material. Hay mucho material que pertenece al artista y seguro a la disquera que no lo hubiera tenido el director si él hubiera dado otra visión. Claro, entonces, y entiendo que él lo que trató es de pintar un poco lo que fue la vida de Amy Winehouse, y incluso dando a entender que esas partes que corresponden a los excesos de Amy son una parte muy pequeña dentro de toda la vida de Amy Winehouse. Entonces me imagino que por ahí también pasa, y justo uno de los ejemplos que hablábamos antes de empezar la grabación era el caso de Wim Wenders con Buenaviso Social Club, ¿no? De cómo el respeto o el cariño que le tenía Wenders a estos artistas que para muchos resultaban desconocidos, terminó dándoles una nueva oportunidad en la vida, ¿no? Sí, bueno, digamos que es un punto de partida de repente dentro de una nueva generación de documentales, Buenavista Social Club, ¿no? De ahí no fue inmediato, digamos, la explosión ha pasado un buen tiempo, pero creo que sigue siendo referente para muchas cosas. Y incluso artistas latinos ya también empiezan a... Y le permite a nuevas generaciones redescubrir artistas que de repente no han escuchado de primera mano, tal vez le han escuchado a sus padres, a sus tíos. Hay un tema que yo estuve pensando y me preocupa un poco respecto a este género, es que con la exposición mediática y por redes sociales que hoy por hoy tienen los artistas, los músicos, que por Twitter, Facebook, están todo el tiempo de por sí ya exponiendo su vida, ¿cómo cambiará, digamos, el enfoque de este tipo de documentales a futuro? En teoría debería enriquecerlos, porque, por ejemplo, una de las grandes trabas que yo tuve para hacer Rockstar Avilés es la falta de material. ¿No? Por otra época, no había tanto registro, ¿no? Pero en general, si es más, vayamos a artistas de los 80s, no tienen material, ¿no? Digamos que nuestros artistas adolecen de eso, ¿no? Por muchos aspectos, puede haber sido también las crisis que hemos vivido, ¿no? Porque antes no era fácil en el Perú tener una cámara de video y registrar todo lo que te ocurriera, ¿no? Era carísimo. Ahora es mucho más fácil, ya con los teléfonos facilita, pero igual, si queremos contar una vida en una buena calidad, digamos, ni siquiera te basta un teléfono, ¿no? Deberíamos siempre pensar un poco más, pero eso ya es responsabilidad de los artistas, ¿no? En otros países es bien sabido que se registra absolutamente todo desde el inicio. Es el caso se pierde de el misterio incluso. Sí, se comparte. Bueno, también hay que tener en cuenta que mucho de lo que se comparte en redes en este momento sabemos que es filtrado por es lo que tú quieres mostrar al público. Si es que no es sembrado, ¿no? También, ¿no? Eso de que se filtró tal cosa, mentira, eso no existe, ¿no? Sí, y justo pensando en eso es, por ejemplo, tú me dices que uno de los limitantes que tuviste en el caso de Avilés fue el tema del material con el cual pintar las imágenes para el documental, pero ahí, por ejemplo, en tu caso, para Rockstar te valiste de lo que fuera, de declaraciones de gente que era cercana y de declaraciones de gente que lo admiraba. Entonces, me imagino que también eso tiene mucho que ver con la visión que tú tenías sobre el mismo personaje. ¿Cómo es mejor manejar ese tema, ¿no? Lo que pasa es que en mi caso yo ya sabía cuáles eran las limitaciones de archivo y de material disponible del artista. Aparte, mi propuesta estaba enfocada también en llegar a los jóvenes. Entonces, por eso que está la participación de estas 4 bandas de rock, estos 4 artistas, que también ayuda a refrescar un poco la historia, ¿no? Pero también hay que echar mucha mano de fotografías. Por ahí se pudo rescatar un material valioso en video y muy importante tener una gran variedad de testimonios. O sea, con 2 o 3 personas, olvídate, no se puede contar una historia amena al menos, ¿no? Y no se trataba tampoco solo de tener artistas famosos, sino también
la condición era que hubieran tenido algún tipo de relación con Avilés, más allá de haber cantado una canción, ¿no?, con él. ¿Y qué tan fácil o difícil en todo caso te resultó, primero, ubicar a las personas que querías como testimonio y luego que ellos accedieran a contar su experiencia con la figura? Y ver si son las correctas, ¿no? De repente. Sí, claro. No, de hecho, hemos grabado mucho material que no se usó al final, ¿no?, como suele suceder en un documental. Pero ha sido dificilísimo, por eso es que nos ha tomado tanto tiempo hacerlo, ¿no? De hecho, empezamos el proyecto hace 3 años, lamentablemente en el trayecto muere Avilés, y replanteamos el documental a lo que es ahora, y ha sido más o menos 1 año de grabaciones y edición, ¿no? O sea, sin muchos aires, digamos, también. Entonces ha sido difícil poder contar con Juan Diego Flores, o sea, ahí hubo que insistir, porque es una persona que es muy, muy ocupada, ¿no? Igual en el caso de Gianmarco o Eva Young. También ocurre que muchas personas no saben que es un documental, entonces no entienden qué quieres hacer, pero ¿para qué quieres mi testimonio? ¿Que es una película? No, es un documental. ¿Y qué es un documental? Entonces es todo un trabajo ahí de, en algunos casos, convencer a las personas y luego llevarlas por el camino correcto de qué cosa queremos que nos cuente, porque hay también gente que te sientas con ellos y quieren hablarte 3 horas. Sí, me imagino. Y ahí regresando a algunos ejemplos como el de Buenavista Social Club o el de Searching for Sugar Man, básicamente de lo que trataban, o bueno, el espíritu de ambos documentales era presentar no solamente a una nueva generación de artistas olvidados, sino artistas que probablemente para muchos ni siquiera existían o que eran desconocidos. En tu caso, por ejemplo, con Rockstar Avilés, ¿tienes la misma intención? O sea, ¿tratas de presentarle a una nueva generación o simplemente contar una historia a partir de un personaje que ya es un ícono? No, sí, hay un esfuerzo por mostrarle a una nueva generación quién fue Óscar Avilés, definitivamente, ¿no? Yo me baso en experiencias personales y en mi generación. O sea, yo descubrí a Bob Dylan por Guns N' Roses, cuando versiona Knocking on Heaven's Door. O descubro a Neil Young por Pearl Jam. Entonces, si eso ocurre con los artistas que a uno le gusta, exactamente la misma experiencia se debería aplicar aquí. A todos los fans de Amén, de Pelo Madueño, de Gaia, de La Negra, debería, en cierto modo, a algunos de ellos decir, o llevarse a preguntar por qué ellos están trabajando algo sobre Óscar Avilés, ¿no? ¿Por qué versionan a Óscar Avilés? Y a partir de eso buscar, ¿no?, y informarse. Es como cuando uno descubre una buena banda, te obsesionas con un disco y empiezas a buscar lo que había atrás y vas descubriendo más cosas que te pueden gustar, ¿no? Claro, es un punto de inicio, ¿no?, para un redescubrimiento, y más aún con el género, el criollismo, la música criolla, que muchos, desde que yo tengo uso de razón, la dan por muerta. Hay generaciones muertas, Exacto. desde que estamos creciendo dicen que está muerta. Exacto, entonces es poner en valor algo que para una buena cantidad de público estaba olvidado o incluso de repente desconocían por completo, ¿no? Entonces, este cúmulo de historias que hemos puesto en el documental, que son los momentos estelares de Avilés, no es toda su vida, porque imagínate, 75 años de vida artística no entran en hora y media, ni en 2, ni en 3, ¿no? Entonces, creo que ese es el gancho para poder atrapar a los jóvenes, poner ahí versiones al estilo de cada uno de estos artistas que pueden gustar al público, ¿no? Porque también te puedes arriesgar a que a algunos no les guste, pero por eso también hubo un tema ahí de elegir bien a los artistas que van a participar. Y para ir acabando, porque se nos acaba el tiempo, hace un par de años se dio un documental que fue muy visto, como fue Sigo Siendo acá en Perú, y el año pasado fue el caso de Avenida El Arco, que no funcionó tan bien. ¿Cómo ves el escenario para Rockstar Avilés? Bueno, en este caso estamos apelando a un artista muy querido, que ha llegado a varias generaciones y pretendemos darlo a conocer a las nuevas generaciones. Entonces creo que no tenemos un límite exacto de una banda que pueda llenar un local o un estadio, sino estamos apelando más bien a una tradición. Entonces creo que eso nos permite llegar a un poco más de público, pero también obviamente vamos a depender de cómo ellos vean la propuesta, ¿no?, antes de ir al cine. Muchas gracias, Faje. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, y con nosotros será hasta el próximo Feliagudos. Mi nombre es Michael Calderón. Yo soy Fátima Toche, nos vemos. Chao, chao. Chao.